El sol caía a plomo sobre el Sahel, abrasando la tierra de un marrón polvoriento. Para la gente de Burkina Faso, la vida siempre había sido una lucha contra los elementos. Pero en los últimos años, una nueva sombra se había cernido sobre el país. El extremismo, como una serpiente venenosa, se había deslizado a través de las fronteras, envenenando la paz. Las aldeas, antes llenas de risas y del ritmo de la vida cotidiana, ahora vivían con miedo. Los agricultores, trabajando en sus campos, miraban nerviosos por encima del hombro. El tejido mismo de la sociedad se deshilachaba, amenazado por un enemigo que prosperaba en el caos y la desesperación. En el corazón de esta tormenta, un joven capitán dio un paso al frente. Ibrahim Traoré, un nombre que pronto sería grabado en la historia de Burkina Faso, encarnaba el espíritu de resistencia que se negaba a apagarse. Él entendía la angustia de su pueblo, sus miedos, su ira. Él también compartía su ferviente deseo de paz. Traoré era un soldado, forjado en las llamas de la adversidad. Había sido testigo directo de los estragos causados por los insurgentes. Había visto el miedo en los ojos de sus compatriotas. Se necesitaba una estrategia audaz y poco convencional, una estrategia que permitiera a los ciudadanos de Burkina Faso defenderse y recuperar su nación. Ibrahim Traoré, un nombre susurrado con una mezcla de esperanza e incertidumbre, era un producto genuino de Burkina Faso. Nacido en el corazón del campo, comprendía los ritmos de la vida en los pueblos, la tranquila dignidad de los campesinos, la importancia de la comunidad. No se había unido al ejército por sed de poder, sino por un profundo amor a su nación, y por el deseo de proteger a su pueblo. Su ascenso en las filas había sido constante, marcado tanto por la competencia como por el coraje. Había servido en varias de las regiones inestables del norte del país, testigo directo de la escalada de violencia y de su impacto devastador en las comunidades. Veía cómo el miedo paralizaba a su pueblo, cómo la insurrección desgarraba el tejido mismo de sus vidas. Combatir una guerrilla exigía más que potencia de fuego y efectivos. Para vencerlos, Traoré sabía que debía movilizar otro tipo de fuerza. La idea de los VDP, los voluntarios para la defensa de la patria, nació de la necesidad y de una profunda creencia en la resiliencia del pueblo burkinés. Traoré imaginó una fuerza que complementaría al ejército regular, una fuerza surgida de las mismas comunidades aterrorizadas por la insurgencia. Se trataría de ciudadanos comunes, agricultores, maestros, comerciantes, todos unidos por un deseo común de proteger su patria. Los VDP, gracias a su conocimiento profundo del terreno y a su profundo arraigo en las comunidades, podrían servir de enlace vital entre la población y las fuerzas de seguridad. Podrían proporcionar información, tranquilizar a los civiles y ayudar a localizar a los insurgentes que intentaban esconderse entre ellos. Armar a civiles era controvertido, suscitando preocupaciones sobre los posibles abusos y la escalada de la violencia. Pero Traoré creía que los beneficios potenciales superaban los riesgos. A través de las llanuras polvorientas y los mercados animados de Burkina Faso, un mensaje empezó a extenderse, llevado por el viento, murmurado en voz baja. La llamada a la acción del capitán Traoré, un alegato por la unidad y la resistencia, resonó profundamente en el corazón del pueblo burkinés. No se trataba de un conflicto lejano, llevado a cabo por soldados anónimos en tierras distantes. Era su lucha, una lucha por sus hogares, sus familias, su propio modo de vida. La respuesta fue inmediata y masiva. De todos los rincones del país, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, respondieron a la llamada. Los agricultores, que habían pasado su vida cultivando la tierra, dejaron sus arados y tomaron las armas. Los maestros, que se habían dedicado a formar las mentes jóvenes, ahora se preparaban para defender sus comunidades. Había en el aire un sentimiento palpable de determinación, una voluntad común de liberar a su nación de las garras del terror. La tarea de transformar a ciudadanos comunes en una fuerza de combate cohesionada y eficaz era inmensa, pero era un desafío que el capitán Traoré y sus oficiales asumieron con un compromiso inquebrantable. Campamentos de entrenamiento, improvisados en lugares remotos, se convirtieron en crisoles donde el coraje puro se transformaba en fuerza disciplinada. Los reclutas de las VDP, muchos de los cuales nunca habían sostenido un arma antes, recibieron un entrenamiento riguroso en tácticas militares básicas, manejo de armas y primeros auxilios. Aprendieron a operar en unidad, a confiar los unos en los otros, a enfrentar el peligro con coraje y determinación.
La experiencia compartida de las dificultades, la camaradería forjada en el calor del entrenamiento, creó un vínculo poderoso entre los voluntarios. Este sentido común de propósito trascendía sus diferencias, creando un poderoso espíritu de cuerpo que resultaría esencial en las batallas venideras. El despliegue de los VDP marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en Burkina Faso. Dispersos por la vasta campiña, integrados en sus propias comunidades, actuaban como los ojos y los oídos del ejército regular, proporcionando información vital, perturbando los movimientos enemigos y tranquilizando a una población asediada. Su conocimiento íntimo del terreno local, su comprensión de las tácticas enemigas y sus profundos lazos con la comunidad los convirtieron en un activo inestimable en la lucha contra la insurrección. Conocían los senderos ocultos, los puntos de agua, los ritmos de la vida cotidiana que los insurgentes buscaban explotar. La presencia de los WDP en los pueblos y ciudades de Burkina Faso tuvo un profundo impacto en la situación de seguridad. Eran los guardianes en las puertas, la primera línea de defensa contra un enemigo oculto en las sombras. La creación de los WDP tuvo un efecto estimulante en la moral del pueblo burkinés. Durante demasiado tiempo, se habían sentido como espectadores impotentes, atrapados en medio de un conflicto que no comprendían y no podían controlar. Pero ahora, con la formación de los WDP, tenían un papel que desempeñar en la lucha, una oportunidad de defender sus propias comunidades, de tomar las riendas de su destino. La visión de sus conciudadanos, gente común, que había respondido a la llamada a las armas, patrullando las calles, controlando los puestos de control y vigilando contra la creciente oscuridad, infundió un sentimiento renovado de esperanza y resistencia. Los WDP, aunque ligeramente armados y a menudo en inferioridad numérica, representaban algo mucho más grande que ellos mismos, el espíritu indomable de un pueblo decidido a proteger su patria. Los primeros días de los WDP estuvieron marcados tanto por el triunfo como por la tragedia. Los voluntarios, aunque impacientes por enfrentarse al enemigo, a menudo se veían superados en número y en armas. Carecían de armas sofisticadas, de entrenamiento avanzado y del apoyo aéreo del que se beneficiaba el ejército regular. Sus victorias, cuando llegaban, eran duramente conseguidas, pagadas con sudor, sangre y la vida de sus camaradas. Pero con cada enfrentamiento, los WDP ganaban experiencia y confianza. Aprendieron a adaptar sus tácticas a los métodos del enemigo, a aprovechar su conocimiento del terreno local, a usar su agilidad y su sigilo en su beneficio. Los éxitos de los WDP, aunque a menudo modestos, tuvieron un impacto desproporcionado en la moral de los insurgentes, así como en la de la población civil. A medida que los WDP ganaban experiencia y confianza, el curso del conflicto comenzaba a cambiar lentamente. Los insurgentes, que antes disfrutaban de libertad de movimiento por vastas zonas del país, veían sus operaciones cada vez más perturbadas. Los pueblos que antes vivían con miedo empezaban a resistir, animados por la presencia de los WDP y su propia determinación a recuperar el control de sus vidas. El ejército regular, inicialmente escéptico ante la idea de armar a civiles, comenzó a reconocer el valor de los WDP como fuerza multiplicadora. El gobierno, al percibir un cambio de dinámica, aumentó su apoyo a los WDP, proporcionándoles mejor equipamiento, formación y apoyo logístico. La comunidad internacional también empezó a ser consciente de los WDP y de su impacto en el conflicto. Los gobiernos extranjeros, impresionados por la valentía y la determinación de los voluntarios, proporcionaron asistencia financiera y logística. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la sabana. En el pueblo de nombre del pueblo omitido por razones de seguridad, una sombría reunión conmemoraba a los héroes caídos en combate. Los WDP, aunque instrumentales para contener la ola de violencia, habían pagado un alto precio por su valentía. Cada vida perdida, un hijo, una hija, un padre, una madre, un gran peso sobre el alma de una nación. El aire, denso con incienso y el aroma de la tierra recién removida, vibraba con una mezcla de dolor y orgullo. Madres, envueltas en telas de colores, con el rostro marcado por el dolor, apretaban fotos de hijos perdidos demasiado pronto. Niños, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y admiración, escuchaban atentamente las historias de valentía susurradas por los ancianos. Sin embargo, los voluntarios perseveraban.
su determinación alimentada por el amor a su patria y el compromiso de proteger a su gente. A pesar de los innegables éxitos de los VDP, empezaban a circular rumores de duda, como volutas de humo, elevándose de un fuego latente. Las preocupaciones sobre el entrenamiento de los voluntarios, su equipamiento y su vulnerabilidad a la infiltración del mismo enemigo al que combatían, ensombrecían sus logros. Los grupos de defensa de los derechos humanos, aún reconociendo el compromiso de los VDP para proteger a los civiles, expresaron su preocupación por los posibles abusos, por la falta de rendición de cuentas y por el riesgo de difuminar las líneas entre civiles y combatientes. En el propio Burkina Faso se desató un debate. Algunos, señalando el creciente número de muertos, cuestionaban la sensatez de armar a civiles, argumentando que eso solo alimentaba el ciclo de la violencia. El futuro de los BDP, como el del propio Burkina Faso, estaba en juego. Los desafíos eran inmensos, el camino a recorrer sembrado de incertidumbres. Sin embargo, en medio de la violencia y la duda, subsistía una frágil esperanza. El capitán Traoré, con el rostro marcado por el peso de las responsabilidades, seguía convencido de que los BDP eran parte integral de la solución. Reconocía los desafíos, los riesgos, los sacrificios, pero también veía el coraje, la determinación, el compromiso inquebrantable de los voluntarios. Los VDP, aunque solo eran una pieza de un rompecabezas complejo, representaban un rayo de esperanza en un mundo cada vez más sombrío, un testimonio de la convicción duradera de que incluso frente a obstáculos insuperables, la gente común puede marcar una diferencia extraordinaria. El polvo se asentaba sobre la sabana, testigo silencioso de la lucha por el alma de Burkina Faso. Los VDP, nacidos de la desesperación, forjados en el fuego del conflicto, habían dejado una marca imborrable en la historia de la nación. Su legado, un tapiz complejo de valentía y sacrificio, de esperanza e incertidumbre, continuaría moldeando el destino de Burkina Faso para las generaciones venideras. Los voluntarios, simples ciudadanos que habían respondido a la llamada a las armas, habían demostrado que incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano podía triunfar. Se alzaron como una muralla contra las fuerzas del caos, protegiendo a sus comunidades, sus familias, su forma de vida. Sus sacrificios, grabados en el corazón de una nación agradecida, servían como un poderoso recordatorio del verdadero coste de la libertad. Su historia, un testimonio del espíritu indomable del pueblo burkinés, ofrecía un rayo de esperanza en un mundo cada vez más desgarrado por las divisiones y la desesperación. El Burkina Faso que emergió del crisol del conflicto era una nación cambiada para siempre. Los VDP, aunque concebidos como una medida temporal, habían desencadenado una profunda transformación en la relación entre el pueblo y su gobierno, entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. La experiencia compartida del sacrificio, la lucha común contra un enemigo común, había forjado un nuevo sentimiento de unidad nacional. El gobierno, antes percibido como distante y alejado de las realidades de la vida en las comunidades rurales, se había visto obligado a confrontar las causas profundas de la insurrección, la pobreza, las desigualdades y la falta de oportunidades. Los VDP habían demostrado que la verdadera seguridad solo se podía alcanzar abordando estos problemas subyacentes, empoderando a las comunidades, dándole a la gente un interés en su propio futuro. El pueblo burkinés, también, había experimentado una profunda transformación, había enfrentado sus miedos, confrontado a sus enemigos, y había salido del crisol del conflicto con un sentimiento renovado de propósito y determinación. Los VDP le habían mostrado que no era una víctima indefensa, sino un participante activo en la construcción de su propio destino. El camino a seguir para Burkina Faso sigue lleno de obstáculos. Las cicatrices del conflicto son profundas, el recuerdo de las pérdidas aún vivo. La amenaza extremista, aunque disminuida, no ha sido extinguida. El camino hacia una paz y una estabilidad duraderas será largo y arduo, exigiendo paciencia, perseverancia y un compromiso inquebrantable del gobierno y del pueblo. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, también hay destellos de esperanza. Los VDP, aunque formalmente disueltos, han dejado un legado de resiliencia y de autonomía comunitaria. El gobierno, marcado por la experiencia del conflicto, ha comenzado a dar prioridad al desarrollo y a la buena gobernanza. La comunidad internacional, reconociendo la importancia de apoyar a los estados frágiles, ha prometido su asistencia continua. El futuro de Burkina Faso está en manos de su pueblo. Los VDP han mostrado el camino,
demostrando el poder de la unidad, la importancia del coraje y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Ahora le corresponde a una nueva generación de líderes burkineses, inspirada por los sacrificios del pasado, construir un futuro mejor para su nación.